I'm going to tell a little story. Quiero contarles una pequeña historia. It's personal. Es una historia personal. It was the first time that I remember hearing the Lord myself. Y es la primera vez que yo me acuerdo haber escuchado al Señor por mí mismo. In October 1983, Y en octubre de 1983 I got saved. fui salvo. And all I did was hunger for the Word. Y lo único que me sucedía es que yo tenía mucha hambre por la palabra. I'd get home and I'd read the Bible. Y llegaba a la casa Como- y me ponía a leer la palabra. And I'd wake up and I'd read the Bible. Y me despertaba y miraba y leía la palabra. And our friends would come over Y nuestros amigos venían and they would try to rescue me y me trataban de rescatar, from being brainwashed. de de tener un lavado de cerebro. But I just kept reading the Pero yo Bible. seguía leyendo la palabra. Now, this is how I read the Bible. Y así es como yo leía la palabra, Because I didn't know how. porque yo no sabía cómo. I take, this ain't the Bible, but I No would es la take Biblia, the pero Bible yo agarraba la Biblia and I just open it y la abría and I start reading. y comenzaba a leer. I did that for Y, months y lo hice por meses and months. y meses. And in the spring of 84, the next year, Y en la primavera del 84, al siguiente año, my wife and I mi had esposa y this yo 50-50 relationship. teníamos esta relación de 50 y 50. And it was my turn to Y era mi wash the turno dishes. lavar los platos. But I didn't feel like washing the Pero yo no dishes. quería lavar los platos. You know, when a little kid has a temper tantrum, Pero ¿sabes cuando un pequeño de repente se vuelve todo caprichoso? it's not very cute. No es muy lindo. But when an adult has one, Pero cuando un adulto lo it's tiene, ugly. es muy feo. And I was having a temper tantrum. Y yo estaba teniendo ahí un revoltijo de emociones. And that temper tantrum went on till about 10 o'clock that night. Y yo me comencé a quejar y no terminé hasta las 10 de la noche. And I created quite a mess Y había ya hecho un desastre en la casa. between me and my wife. Entre yo y mi esposa. We had a through that turmoil, A través de ese problema, I chose to quit. escogí renunciar. And so I got some clothes out of my closet Entonces agarré ropa del placar and I got in my truck y me subí a mi camioneta. and I put the key in the truck, Metí la llave de ignición tried to start it. y traté de arrancar. Nothing. Y nada pasaba. No click, No había clic, no no había nada, nada. 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 Nine, yet, zero, I'm nada. sorry, that's Tex-Mex. Y estoy hablando en Tex-Mex. And as I calmed down just a little bit, sitting in my truck, A medida que me iba calmando al estar sentado en mi camioneta, I was mad, estaba enojado, I was upset, estaba molesto, mostly at myself. en mayor parte conmigo mismo, I heard a voice, escuché una voz: go wash the dishes. ve a lavar los platos. I slammed the steering wheel Golpeé el volante and I said, I didn't start this fight. y dije, pero si yo no comencé esta pelea. And I realized Y me di cuenta that I was in the truck alone. que estaba ahí solo en la camioneta. And I heard the familiar voice again. Y volví a escuchar la voz de una manera muy familiar. Why was it familiar? ¿Por qué era familiar esta voz? Because I was reading the Bible. Porque yo estaba leyendo la palabra. I was reading the Word. Estaba leyendo la palabra.
And the voice was familiar. y la voz me era familiar. And he said, Y me dijo, go wash the dishes. ve a lavar los platos. And then I realized Y that de- was God. Y me di cuenta, bueno, era Dios. So I got out of the truck Entonces me salí de la camioneta and I went in and I washed the dishes. y fui y lavé los platos. And then after I finished, Y después de haber terminado, I sat down on the couch and opened my Bible. me senté en el sillón y leí la palabra. Remember how I read the Bible? Recuerde cómo yo leía la palabra. I opened, start reading. Simplemente la abría donde sea y comenzaba a leer. Husbands, love your wives. Y abrí y decía, esposos, amen a sus esposas. I was looking for an attaboy. Yo estaba buscando un bien hecho, hijo. Good job. Bien hecho. So I slammed the Bible too. Entonces cerré esa Biblia So what do you want from y me? le dije, ¿qué quieres de mí? I washed the dishes. Ya lavé los platos. So I opened the Bible again. Entonces abrí la Biblia otra vez. Live with your wife in an understanding way so that your prayers will not be hindered. Vivan con sus esposas de tal manera para que sus oraciones no sean estorbadas. I slammed the Bible to again Cerré otra vez esa Biblia because I was still looking for that porque attaboy. seguía yo buscando esa aprobación And I threw it across the room. y tiré la Biblia del otro lado de la sala. And I said, Lord, Y dije, Señor, what do you want from me? ¿qué quieres de mí? And I heard his voice the third Y time that escuché night. su voz por tercera vez esa noche. He said, go pray with your Y wife. me dijo, ve a orar con tu esposa. Nobody taught me that. A mí nadie me enseñó esto. No man taught that to me. Ningún hombre me lo dijo. My father taught that Mi to me padre me lo enseñó. because I was reading his word Porque yo leía su palabra and I received it for myself. y lo recibí por cuenta propia. So if you're reading the word, Entonces, si estás leyendo la palabra, it's for you. es para ti. It's for you. Lo que diga ahí es para ti. See, the Bible isn't a book of regulations. La Biblia no es un libro de regulaciones. It's a book of Es revelation un libro de revelación of who he de is. quién Él es. And he's revealing himself to each of you. Y Él se revela a cada uno de Through his ustedes word. por medio de su palabra. Amen. Amén. So by show of hands, Entonces, one more thing. una cosita más. I asked the Lord, Le pregunté al Señor how should I be reading the Bible? cómo debía yo leer la palabra, Because I didn't know how. porque yo no sabía leer la Biblia. And he told me to start in the book of Acts. Y me dijo, comienza en el libro de los Hechos. And so I started reading in the book of Acts. Comencé a leer entonces el libro de And I los read it Hechos. through. Y lo leí de tapa a tapa. And I was so encouraged. Y fui muy animado, muy So I exhortado. went to the next book. Y entonces me adelanté al siguiente libro. I'm reading along in Y estoy Romans chapter leyendo 1, ahí en Romanos capítulo 1, Romans chapter 2. Romanos capítulo 2. I get about halfway through chapter 3. Y llego a mitad del camino And something del jumped off capítulo the 3 page. y algo brinca salta ahí de las páginas Did you see it yet? y me dice, ¿ya lo viste? See what? ¿Qué voy a ver? So I went back. Entonces regresé, I read chapter 1. leí capítulo 1, I read chapter 2. leí capítulo 2 About halfway through chapter y 3. llegando a la mitad del capítulo 3, Did you see it yet? ¿ya lo viste? I saw it. Y lo vi. Nobody. Nadie, Not the Jews, ni los judíos, not the Gentiles, ni los gentiles are worthy. son dignos. Not one of us Ninguno de nosotros can stand before the Lord puede estar delante del Señor and say, I'm y worthy. decir, yo soy digno. But thanks be to God Pero gracias sea a Dios that through Jesus que Christ, por medio de Jesucristo, He has made you worthy. Él te ha hecho He has made you digno. righteous. Él te ha hecho He's justificado. made you holy. Él te ha santificado. Let me get a little water. Thank you. That would have been good too. Thank you. Okay. So by show of hands, Entonces, por muestra de mano, how many people read their Bible at least once a day?
¿Cuántas personas leen por lo menos su Biblia una vez al día? Once a day. Okay. 3 times a week. 3 veces a la semana alguien? Once a month. ¿Una vez al mes? The Word of God La palabra de Dios is your food. es tu comida, It's your spiritual food. es tu comida If you're not espiritual. reading it, Si no la estás if you're leyendo, not eating si no it, la estás if you're comiendo, not partaking of it, si no la and estás if you're not receiving it, recibiendo, you're still a baby. todavía sigue siendo un bebé. But the Lord wants you to grow up Pero el Señor quiere que crezcas because He's got a destiny porque for tiene you. un destino para ti. And that destiny is in Y Christ. ese destino está en Cristo. And how are you going to know anything about ¿Y Christ? cómo vas a saber algo If acerca you're de not Cristo reading His si no estás word. leyendo su palabra? That's not being ugly. No, It's no a es, challenge. no es ser malo, es simplemente un desafío. The Lord, do you want your babies to stay babies? ¿Quieren que sus Your bebés children? sigan siendo bebés, sus hijos? No, you want them to grow up ¿Quieres que crezcan and be a vital part of y the sean una parte community vital de la comunidad and have some y grandchildren. tener también nietos? I think someone at my house, I think it was Dr. Pablo. Alguien en mi casa, yo creo que era el doctor Pablo, It might have been Dr. Ricky. He said, quizás if era I el could have doctor started Ricky, y dijo, yo debería haber comenzado with grandchildren, con los nietos I would have started there. y tendría que haber comenzado ahí con How los many have nietos. grandchildren? ¿Cuántos tienen nietos? They're great. Y You son send them home, you don't have to maravillosos. change Ahí their los diapers. tienes And then my son said, y entonces if I could have started, mi hijo me dice, si yo hubiera With grandparents. comenzado con los abuelos, it'll bypass me. y entonces me estaba devolviendo el chiste. Romans 10:17 says, faith comes by hearing, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír and hearing by y the el word. oír la palabra de Dios. Read the word. Lee la palabra, It's going to build your faith. te edificará tu fe. Jesus said, Jesús dijo Twice. 2 veces, O ye of little faith. ustedes de poca fe. Once during the storm, Una vez durante una tormenta and once when he was telling them y una about vez cuando food, les clothing, and shelter. hablaba acerca de la comida, de la Oh, ye bebida, of little faith. del techo. Hombres de poca fe. If the grass Si is clothed and that important to God, to si the la Father, hierba está vestida and thrown into the fire later, y después aún así es echada al fuego, how much more ¿cuánto más will my Father clothe mi you? Padre les vestirá a ustedes? How much more will he feed ¿Cuánto you? más les dará de comer? How much more will he give ¿Cuánto you a más place to les stay? dará a Shelter. ustedes un lugar donde descansar? But faith Pero la fe isn't no es quantity. cantidad. We don't have a little faith bucket No tenemos, that we're filling up. no tenemos and una overflowing. cubeta de fe que vamos a ir llenando hasta que va rebalsando. Faith is quality. La fe es calidad. So as you're building trust Entonces, mientras edificas in what God confianza says, en lo que Dios ha dicho, because you're reading His Word porque lees su palabra and you're receiving y it, estás recibiéndola, then you're building your faith. entonces estás edificando tu fe. It's greatness. Es grandeza. Pastor Marcos yesterday El pastor Marcos ayer said the centurion soldier, dijo el centurión, Jesus said, Jesús le dijo, is marveling. I haven't seen such great faith in y all estaba of Israel. asombrado Jesús y dijo, no he visto fe en ningún otro lugar como en este. It's greatness. Es la grandeza. Faith is going to take your destiny to greatness. Y la fe llevará tu destino a la grandeza. Because everything in the kingdom of God Porque todo en el reino de Dios is attained, is grabbed, is se taken obtiene, se toma by faith. por fe. You can't get anything in the kingdom otherwise. No puedes obtener nada del reino si no es por la fe. Nothing. If you could go to heaven Si tú pudieras ir al cielo and ravage it, y ahí
saquearlo, Yeah. Take everything you can get. tomar todo lo que hay Fill ahí, your arms full. arrebatando todo And y come llenar back to tus earth. brazos y traerlo aquí a la tierra. They wouldn't even know you're there. Ni siquiera sabrían que hubieses estado ahí. Heaven wouldn't miss it. El cielo no extrañaría lo que tú te Because llevaste, in heaven, porque en el cielo things are spoken las cosas se hablan that are not que no son and become. y se convierten. And that's what it is on earth. Y así es en la tierra. When you speak it, Cuando tú lo hablas, God's word, la palabra de Dios, it's as though it's not, es como si no fuese and yet it is. y de repente lo es. That's how faith works. Así es It's como funciona la fe. substance Es la sustancia of things hoped for, de las cosas esperadas, evidence evidencia of things not seen. de las cosas que no se ven. And you get that, you Y, build the y lo greatness obtienes esa by grandeza trusting God confiando en Dios in what He said. y lo que Él dice. Amen? Amén. Amen. Someone here is having some Alguien digestive aquí está problems. teniendo problemas digestivos. You don't have to raise your No hand tienes que levantar tu mano, unless you want to. al menos que quieras. If you want to come forward, that's Y okay. también si quieres pasar al But the frente, Lord's going to pasa. heal you Pero right where you're at. te quiero decir que el Señor Just te put va a sanar. put your hand on your Así stomach, que si ese eres tú, pon tu mano sobre tu and the Lord's vientre, going to heal sobre tu estómago, porque el your Señor te va a digestive sanar problems. los problemas digestivos que estás teniendo. Might even be urinary tract. Quizás hasta sea Problems. en vías urinarias y problemas. Thank you, Lord. Someone is dealing with the issue of anger. Alguien está luchando aquí con enojo. And you've been angry for a while, Has estado enojado and your Por un fuse is tiempo. getting shorter y ya la mecha se está cortando and shorter. y más corta. And the Lord says, Y el Señor te dice, I want to heal that anger. yo quiero sanarte de ese enojo. Because the anger Porque ese enojo is coming from unforgiveness. viene de la falta de perdón. So you've got unforgiveness in your Entonces hay heart. falta de perdón en tu corazón. Don't mix unforgiveness with trust. No mezcles la falta de perdón con la confianza. Forgiveness El perdón is an act of your faith. es una acción de tu fe. It's an act of faith. Es un paso de fe. The Lord says, forgive La palabra te dice, perdona, so that my Father in heaven para que mi Padre en el cielo can forgive you. pueda perdonarte a ti. So He's wanting to forgive Él you of your quiere anger. perdonarte de tu enojo. See, He's not holding it against Él you, no lo está manteniendo en tu but you've contra, got His hands tied. pero le has atado las manos. So just release the anger to Entonces the Lord. suelta ese enojo al Father, we Señor. just release any Padre, anger soltamos toda ira y in our enojo hearts en nuestros corazones and in our y en souls nuestro alma that's got us bound up que nos tiene atados with the enemy. con el enemigo. One more thing. Y una cosita más, When you hear the Lord, cuando escuches al Señor, the enemy comes el immediately enemigo viene inmediatamente to steal what God para planted. robarse lo que Dios te ha dado. Through doubt, Por medio de la duda, fear, por medio del miedo and unbelief. e incredulidad. That word doubt, Esa palabra duda, I think I wrote it down. Doesn't matter if I didn't, I can remember. That word doubt means esa you palabra duda haven't got enough evidence from God significa que no has obtenido evidencia suficiente believe de it parte yet. de Dios para creer en Él, to believe it yet. para creerlo That todavía. hinders your spiritual growth. Y eso estorba tu crecimiento espiritual. Fear El miedo is not the kind of fear that keeps you safe no es el temor que te salva or reverential fear. o ese temor de reverencia. It's the fear of the unknown. Es el temor a lo desconocido. 365 scriptures 365 escrituras says, fear not te dicen, no temas about the unknown.
No temas de lo If you're desconocido. worried about tomorrow, Si tú tienes preocupación de mañana, what tonight might ¿qué bring, es lo que esta noche traerá? something you have no control over, Algo sobre lo cual no tienes and you're worried control about it, y estás preocupado, you're fearful about it, estás con temor y preocupación. the Lord says, fear not. La palabra te dice no temas. That kind of fear comes from the enemy. Esa clase Of your de soul. temor viene del enemigo de tu alma. And then there's unbelief. Y después está la incredulidad. And that unbelief Y esa incredulidad that hinders your spiritual growth que estorba tu crecimiento espiritual is that you believe God, es que tú crees en Dios, you believe what He said, crees en lo que Él dijo and then you unbelieve it. y de repente dejas de creerlo. That's unbelief. Eso es la incredulidad. When you unbelieve what God said. Cuando ya no crees en lo que Dios dijo. Doubt, that La doubt, duda, that fear, ese miedo, that unbelief esa incredulidad hinders your growth, estorba tu crecimiento and it's from the enemy. y es del enemigo. So as soon Entonces, as I receive the word cuando yo recibo la palabra and the enemy comes to steal it y el enemigo viene a robársela through doubt, fear, or por unbelief, medio de la duda, del miedo, de la incredulidad, I know that God was talking to me. yo sé que Dios me estaba hablando entonces. It's proof. Y eso es prueba suficiente. Amen. Thank you, Father. Gracias, Padre. Hallelujah. Aleluya. Father, we just thank you. Padre, te damos gracias. Thank you for your children. Gracias por tus hijos. Thank you for your sons and Gracias por daughters. tus hijos e hijas. Because, Father, you love Porque, them. Padre, tú les amas. You love them so Tú much les amas tanto that you gave your son que has dado a tu hijo for them. por cada uno de ellos. Father, you desire so much Padre, tú deseas tanto to talk to them, hablarles, to speak to them, hablarles, Señor, to nudge them towards you. para atraerlos a ti. Father, help them. Padre, ayúdales. Help us Ayúdanos to enjoy your word, a disfrutar tu palabra, to receive it, para recibirla, to eat it, para and alimentarnos to de grow ella by y it. para crecer de ella. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen.